Muy buenas noches. La Fundación para el Desarrollo Regional les da la bienvenida a este encuentro. Reunidos aquí en esta sala para compartir un espacio de reflexión, diálogo y cultura junto al reconocido filósofo, traductor, escritor argentino Santiago Kovadlov. Agradecemos la presencia de todos ustedes, muy especialmente a intendentes de la región, legisladores provinciales, directivos del ITAI, instituciones de toda la región. Agradecemos también a todos los sponsors y auspiciantes que hacen posible este evento y a todos nuestros colaboradores. Les recordamos que este evento compartimos con ustedes que esta jornada es parte de las actividades de la 24ª Fiesta Nacional de la Siembra Directa y la Expo ITAI número 53. Para dar comienzo formal a este acto, invitamos a ponernos de pie y entonar juntos las estrofas de nuestro himno nacional.
A continuación, escucharemos las palabras del presidente de la Fundación para el Desarrollo Regional, doctor Roberto Roviolo. Es un honor darles la bienvenida en nombre de la Fundación de Desarrollo Regional de Inriville a este encuentro en el marco de la 53ª Expo Itay y la 24ª Fiesta Nacional de la Siembra Directa. Hoy celebramos no solo la innovación tecnológica y productiva que distingue a nuestra región, sino también el espíritu de trabajo, cooperación y visión de futuro que caracteriza a nuestras comunidades. Desde la Fundación de Desarrollo Regional de Inriville reafirmamos nuestra convicción de que el desarrollo no se construye de manera aislada, sino de forma colectiva, con cooperación, compromiso y una mirada que integre lo económico, lo social y lo educativo. Que este espacio sea una oportunidad para compartir ideas, fortalecer lazos y seguir impulsando juntos un modelo de crecimiento sostenible e inclusivo. Inriville y toda nuestra región han demostrado una y otra vez que cuando hay unión, trabajo y visión compartida, los sueños se convierten en logros concretos. Sigamos construyendo entre todos un futuro con desarrollo, con oportunidades y con el orgullo de pertenecer a esta tierra que tanto nos inspira. Bienvenidos y que tengamos todos una excelente jornada. Seguidamente hará uso de la palabra el ingeniero Walter Tanduzzi, tesorero de la Fundación para el Desarrollo Regional, quien también desea dejarnos su mensaje en este significativo encuentro. Buenas noches, qué lindo ver esto lleno, gracias por venir. Me toca en representación de la Fundación, es un honor, es un gusto y agradezco por eso. Vamos a tener hoy la palabra de Santiago. Es un placer tenerlo por acá otra vez, Santiago. Gracias por venir y solamente le voy a quitar unos minutitos. La idea de esto, me toca de alguna manera conectar algunas cuestiones que en la línea de tiempo tienen que ver con por qué estamos acá hoy. Y hoy estamos acá porque hay algo que se llama siembra directa, que hoy parece habitual entre nosotros. Y esto, que es un sistema de producción que alguna vez ha roto un grupo de pioneros, que a mí me gusta decirle, o sea, el sistema viejo que veníamos teniendo, que era eso de mover el suelo para poder cultivar, nos dimos cuenta, y ese grupo de pioneros hace 40 años ya algunos, o 30 y pico, se animaron en sus campos a hacerlo. Y lo veo acá a Tigo Gardino, lo veo a Marcelino, lo veo a Jorge, lo veo a Hugo Guío. Hay varios que han trabajado desde el minuto cero en eso y se les agradece porque hoy parece que es lo habitual, pero para ellos fue un gran desafío, su tesón, su ahínco, su capacidad para aprender, sus ganas de intercambiar. Recién Roberto decía, eso es clave. El intercambio hace que la innovación se pueda transformar en un hecho, en una cosa de todos los días. Y estamos acá para festejar eso. Es un marco. Antes lo escuchaba Santiago en la municipalidad, que estuvimos con él un ratito, y decía que es interesante combinar lo productivo con lo cultural, con lo filosófico. Y verdaderamente eso somos. Y me parece interesante dejar simplemente un mensaje de este paradigma que rompieron aquellos locos que después fueron líderes enseguida. Dejaron de ser locos y líderes enseguida. Y de ellos aprendimos muchas cosas. Aprendimos a intercambiar y a saber que con el otro vamos más rápido y vamos mejor. Primero mejor y después inclusive más rápido. Aprendimos que trabajando juntos, por ejemplo, un productor con una industria puede generar nuevas maquinarias para lograr hacer lo que no se podía hacer. Es importante considerar el intercambio que hubo entre cada uno de los actores para poder lograr las cosas que se lograron. Y eso creo que es para destacar.
Es para destacar y es un poco la bandera que queremos darle a esa siembra directa como marco de estos eventos. Estamos festejando con los amigos de Montevideo. Bienvenido. Hay mucha gente que acá adentro trabajó para algo, por si alguien no lo sabe. Desde el principio de este siglo, el Senado de Diputados de la Nación declararon a través de una ley que Departamento Marcos Juárez es la capital nacional de la siembra directa, con sede en Inrivil y Montevideo, ni más ni menos. Y eso es importante que lo disfrutemos, porque no es fácil ser capital nacional de un sistema que es líder a nivel mundial, ni más ni menos. Y encima es un sistema que tiene que ver con una productividad sustentable y demás. Entonces, tenemos que disfrutar de esto, tenemos que disfrutar de todo lo que nos dieron esos pioneros aquella vez y todos los que continuamos en este quehacer diario, y disfrutar sobre todo de las relaciones que tenemos como humanos, las relaciones que tenemos como sectores, y poder potenciarnos. Y ese es un poco el mensaje que nosotros rescatamos de este gran paradigma que arrancaron apenas 40 años. En la humanidad no es mucho, 40 años, pero que para un sistema productivo es importante el número de años que ya transcurrió. Y nosotros humildemente desde la Fundación lo que queremos es, primero, ser abiertos con todos, con toda la región, con las otras instituciones y poner nuestro granito de arena. Y humildemente tratar de pensar en el desarrollo de nuestro presente y también tratar de crear nuestro futuro. Y a eso los invitamos a todos. Muchas gracias por venir. Y ahora sí, con la certeza de que estamos a punto de presenciar un momento de profunda e inspirada reflexión, les pido un fuerte aplauso para recibir al señor Santiago Kovadlov por segunda vez en nuestra comunidad. En esta oportunidad mantendrá una conversación con Virginia Guevara, editora de Política y Negocios de La Voz del Interior, escribe sobre política local y nacional, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. Virginia es de nuestra localidad y a través de sus preguntas nos invitará a recorrer distintos temas y reflexiones. Antes de comenzar con esta charla, quiero compartir la lectura del decreto número 148/2025 que emitió el Departamento Ejecutivo de nuestra localidad, de nuestra municipalidad, y dice lo siguiente: visto la visita del señor Santiago Kovadlov, filósofo, ensayista, poeta, traductor y autor argentino, a la localidad de Inriville, y considerando que su presencia en nuestra comunidad constituye un acontecimiento cultural de especial relevancia por su reconocida trayectoria intelectual y su aporte a la reflexión filosófica, literaria y ciudadana del país, que su visita representa un valioso acontecimiento para los vecinos de Inriville, quienes tendrán la oportunidad de compartir un espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje con tan distinguida personalidad, que resulta un honor para esta municipalidad recibir al señor Santiago Kovadlov en nuestra localidad, siendo justo y oportuno otorgarle una distinción especial durante su permanencia. Por todo ello, el intendente interino de la Municipalidad de Inriville, en uso de sus facultades, decreta: artículo primero, declárase huésped de honor de esta localidad al señor Santiago Kovadlov mientras dure su permanencia en Inriville. Artículo segundo, entréguese copia del presente al señor Santiago Kovadlov. Artículo tercero, el presente instrumento será refrendado por el secretario de Gobierno, Javier Alfredo Proto, y la asesora letrada municipal, doctora Eliana María Tosi. Artículo cuarto, protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese, dado en la Municipalidad de Inriville a los 5 días del mes de noviembre del año 2025. Firman Néstor Rogelio Verdini, intendente interino, Municipalidad de Inriville; Javier Proto, secretario de Gobierno;
doctora Eliana Tosi, asesora letrada municipal. Buenas noches a todos, buenas noches Santiago. Hola Virginia, buenas noches a todos también. ¿Viste qué hermoso cine que tenemos? Realmente, ¿no? Cuando me reponga de la emoción que me produce esta recepción tan cálida, posiblemente pueda ponerme a observar con más detenimiento el lugar. Pero ya de por sí el ver una sala colmada por trabajadores, porque esos son ustedes esencialmente, es muy hermoso. Creadores, hombres y mujeres que se han puesto al servicio de la producción y el desarrollo de esta región tan importante del país. De modo que mi gratitud está esencialmente dirigida a ustedes por lo que hacen, por lo que son y por darle al país este perfil tan innovador. Te contaba antes que yo hacía teatro en este escenario durante muchos años, en la adolescencia. Me llena de orgullo que el motivo esta noche sea esto, hablar de producción, de lo que hacemos, de cómo podemos hacer mejor lo que hacemos, cómo podemos integrar. Siempre pienso, muy a menudo lo pienso, cada vez que una vez por mes me vuelvo a Córdoba desde acá, que en todas las grandes ciudades argentinas la gente paga fortunas por simular dentro de un country la vida que hay en un pueblo como este. Y es una simulación lo que ocurre ahí. Acá es auténtico. Cuesta dimensionar el activo que eso significa, pero tengan muy presente que eso ocurre todo el tiempo en cualquier pueblo de la Pampa Gringa y en Inriviche permanentemente. Quería que empecemos la conversación por ahí. Con las muchas deudas que tenemos se van superponiendo problemas, grietas, y queda siempre irresuelta la grieta del interior y la capital, lo que se aporta, lo que se obtiene. Hay una calidad de vida, pero también hay una sensación de que la concentración, el avance que produce esa riqueza finalmente termina después en otro lado. Quería conocer tu mirada sobre eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, empecemos por esto. La posibilidad de entender la interdependencia entre las partes que constituyen una nación es proporcional al reconocimiento del otro como alguien indispensable para la propia identidad. Indispensable para la propia identidad. ¿Qué es lo que nosotros advertimos en ese sentido? Argentina tiene deudas irresueltas que arrastra desde el siglo XIX, es decir, desde su mismo momento fundacional. Y una de esas deudas, uno de esos desafíos nunca enfrentados, es precisamente el de la equidad en la relación entre Buenos Aires y las restantes provincias. Creo yo que eso se debe fundamentalmente al hecho de que nosotros no hemos terminado de constituir una nación. ¿Qué es una nación? Una nación es precisamente un territorio que ha ido mucho más allá de la mera caracterización escenográfica y ha descubierto que la parte representa al todo. Es decir, que cada región es simultáneamente lo que singularmente ella es y al mismo tiempo la expresión de lo que en conjunto somos. Si yo estoy en Catamarca, se supone que estoy simultáneamente en una provincia singular y al mismo tiempo en la Argentina. Pero ¿en qué Argentina? ¿En cuál Argentina? La integración regional, la interdependencia entre las partes,
es un problema que nosotros no hemos resuelto todavía de manera equitativa. Y con esto quiero recordar algo que me parece que lo demuestra acabadamente. A principios del siglo XIX, cuando aún estaba desarrollándose la guerra por la emancipación de España, el general Belgrano, a cargo de la formación del Ejército del Norte y de la posibilidad de reemplazar y no solo de complementar la estrategia desarrollada por Martín de Güemes para enfrentar a los realistas que bajaban del norte, decide llevar adelante una actividad militar en la que lo esencial para él era poder infundirle a sus ejércitos la idea de nación. Era una idea originalísima, era una idea rara. Los soldados que integraban sus ejércitos no solo no tenían formación militar en su mayoría, sino que tampoco tenían idea de nación, eran de un lugar. Y cierta vez ocurrió esto, que lo ilustra acabadamente. Cierta vez le escribe Martín de Güemes al general Belgrano: mi querido general y hermano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos expulsado a los godos de Salta, pero no consigo que la paisanada me vaya a pelear al Tucumán porque dice que Salta ya es libre. Respuesta del general Belgrano: mi querido hermano Martín de Güemes, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. Esto es lo que no está cumplido. Todavía Salta no queda en Tucumán. Hablamos del NOA, por ejemplo. Pero esto es una descripción geográfica, no cultural. Esto no es una descripción política. Esto no señala interdependencia en la diferencia, señala diferencia y sumisión política a los líderes y caudillos regionales. Por lo tanto, esa deuda que arrastramos, proyectada a la totalidad del país, presenta a Buenos Aires en el lugar de Cádiz, España, en la época de la colonia. Su centralidad, su protagonismo está ganado a expensas de las provincias del país. Su hegemonía no es una hegemonía administrativa, es una hegemonía identitaria. La Argentina queda en Buenos Aires. Desde el punto de vista cultural, su centralidad es nefasta para este sentido de la interdependencia. Por lo tanto, muy sucintamente, para no extendernos demasiado en un solo tema, podemos decir que el progreso consiste en superar problemas pendientes para encontrar problemas nuevos. Una nación, al igual que un individuo, no es interesante porque no tiene problemas. Si uno no tiene problemas es como un difunto anticipado. Pero la renovación problemática, la capacidad de generar problemas nuevos, implica saldar la deuda con los viejos. En suma, seguimos estando todavía más cerca del siglo XIX que del XXI. Vamos a empezar a abordar los problemas nuevos que plantea la realidad que tenemos, que no son pocos. Cuando mirás Argentina hoy, motivos de esperanza, motivo de preocupación, empecemos por ahí. Bueno, ante todo vale la pena hacer una caracterización, al menos desde mi perspectiva, de lo que es la esperanza. Yo creo que por suerte, la esperanza no es el optimismo. Yo creo que un optimista es un irresponsable. El optimista y el pesimista son iguales. ¿En qué?
El optimista dice todo va a andar bien y se desentiende de la tarea de construirlo porque cree que va a andar bien. Y el pesimista dice todo va a andar mal porque tiene un diagnóstico terminal que no introduce ninguna variación en la perspectiva que tiene sobre la realidad. La persona esperanzada, el hombre o la mujer esperanzado, son aquellos que ven en una realidad relativamente uniforme matices particularmente distintos. ¿Cómo te va? Mira, en algunas cosas bastante mal, en otras bastante bien, creo que en otras podría irme mejor y en otras no creo que pueda evolucionar mucho por el momento. Este sentido del matiz, este sentido de la pluralidad de rostros que la realidad puede presentar, me parece fundamental para hablar de la Argentina. Somos seres esperanzados en la medida en que advirtamos indicios en nuestro país de elementos sanos con posibilidades de desarrollo y tengamos un buen diagnóstico sobre lo que implica dificultad para avanzar y progresar. Por ejemplo, en el terreno de lo que llamábamos federalismo, según veíamos recién, tenemos mucha deuda contraída y poca solución en juego. En otros órdenes no es así. Por ejemplo, nosotros somos un país en el plano de lo que podríamos llamar la creación de clases medias, único en sus orígenes en América Latina. Fuimos una de las primeras naciones que generaron, no solo en el contexto sudamericano, en el mundo, una clase media con capacidad evolutiva notable. Y eso se tradujo en un fenómeno excepcional, la educación pública, la posibilidad de que los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes, convergiendo en una misma concepción de la educación, ganaran argentinidad, sin perder, ciertamente, los rasgos culturales de su origen. Todo eso se perdió. Se perdió. Hoy la educación está deteriorada en el país. Ahora bien, ¿qué es lo que la deterioró? El abandono de los ideales que la hicieron posible. No es que se deterioró porque perdimos talento, sino que perdimos aptitud política para concebir la educación en el centro de la constitución de la identidad cívica. Desde 1983 hasta la fecha, el proceso democrático fue deteriorado por quienes debían representarlo. Ya no se trató de las Fuerzas Armadas. Fueron los gobiernos civiles, elegidos democráticamente, los que a lo largo de 40 años obstruyeron el camino de la esperanza educativa. Pero al mismo tiempo, la Argentina sigue siendo a nivel internacional una de las sociedades que produce mayor cantidad de estudiantes destacados en las competencias internacionales y cuenta con universidades que figuran, a pesar de todos sus conflictos y comparativamente hablando, entre las más ricas, fecundas y originales de América Latina. Esto quiere decir que el capital humano que nosotros tenemos para generar alternativas a esa decadencia existe, pero depende de las políticas de Estado que se impulsen y no solo de la iniciativa privada. Sin iniciativa privada no vamos a ir a ningún lado, pero sin la organización de un Estado que ponga en el centro la recuperación de lo perdido a partir del ideal de formar civilidad, es decir, identidad cívica, no vamos a poder ir adelante. Sin una economía próspera no vamos a llegar a donde queremos, pero con una economía próspera solamente tampoco, porque necesitamos otros ideales.
Necesitamos los ideales de la convivencia, del conocimiento, de la capacidad crítica, de la posibilidad de generar en el orden nacional alternativas creadoras que lleven a la interdependencia y a la productividad desde una cultura solidaria. Todos estos ideales me parecen que permiten hablar de lo que puede haber de esperanzador en términos serios, no de a mí me gustaría, a mí claro que me gustaría. Y fíjense un último aspecto que creo que es importante tener en cuenta. Cuando las fuentes de gratificación identitaria descienden o se ven obstruidas, como ha ocurrido en la Argentina contemporánea, los núcleos de identificación identitaria se reducen a muy pocos. Nadie duda que tenemos una gran selección de fútbol. Ahora, que el fútbol sea la fuente primordial de identificación con los valores de la argentinidad, que le debamos a un técnico talentosísimo como el que tiene la selección, el ejemplo unilateral de cómo deberíamos proceder, es inquietante. No habla mal de Scaloni, al contrario, habla muy bien de Scaloni, pero no puede ser que solamente mirando hacia Scaloni podamos encontrar un ejemplo de lo que es la seriedad y la eficiencia unida a la idea del desarrollo cualitativo de una tarea. Entonces, salir de esta segmentación de nuestros valores, decir en otro campo, como tenemos uno de los más grandes escritores contemporáneos, Jorge Luis Borges. Eso es extraordinario, es muy importante. El genio es singular, pero la educación que permite acercarse a Borges es muy baja. La mayor parte de la gente no lo entiende. Lo lee y no lo entiende. Entonces, ¿qué quiere decir que tenemos un extraordinario escritor si no tenemos una sociedad que sea capaz de apropiarse de sus propios valores? ¿Este panorama es crítico? Sí. ¿Es usted optimista? No. ¿Es pesimista? Tampoco. Soy esperanzado. Yo no sé si ustedes lo han percibido, pero todo lo que dijo Santiago lo dijo sin dudar un segundo, sin trastabillar con ningún término, sin errar con ninguna palabra. A mí me sorprende mucho, y se lo decía los otros días en la ocasión de una entrevista en La Voz del Interior, que me parece estar siempre ante una persona que está leyendo y no está leyendo, y que está leyendo sin trabarse además. Santiago, vamos al gobierno actual, a la Argentina hoy. Te he escuchado mucho hablar de la eficacia de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei, y también te he escuchado con algunos puntos críticos respecto a los aspectos republicanos. Quería que nos centremos en cómo está el gobierno hoy, qué significó el resultado electoral respaldándolo contundentemente, cuál es tu mirada sobre eso y qué quisieron decir los argentinos desde tu óptica con ese voto. Bueno, vamos a esbozar una perspectiva ciertamente cautelosa, porque la realidad política es siempre dinámica y las configuraciones de intención definitoria suelen quedar rápidamente atrás porque los hechos son muy cambiantes. Pero por lo pronto lo que yo diría es que debemos de tener nuestra mirada en la elección del 7 de septiembre. Es una elección muy interesante. Provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, sí. Es muy interesante lo que ocurrió en esa elección si se tiene en cuenta lo que habría de ocurrir poco después, el mes pasado, con la elección de carácter nacional. ¿Qué pasó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? El 7 de septiembre el gobierno fue arrasado
en la provincia de Buenos Aires, pero como reflejo de un posicionamiento nacional muy importante. ¿Cuál era? ¿Qué se le dijo a Milei mediante el voto que se hizo y mediante el voto que no hubo? Es decir, mediante la abstención. Se le dijo que tenía que cambiar, que así no, que era preciso modificar algo, que era imprescindible para seguir contando con apoyo popular significativo, no necesariamente con una victoria. Si invertimos en planteo y vamos al resultado de la elección de octubre, ganó por muy poco, no ganó por mucho. Entonces, no tomemos en cuenta la victoria, tomemos en cuenta la magnitud de la abstención y el significado del voto negativo. Lo que se le dijo es, no basta con lo que estás haciendo, ni basta con lo que estás diciendo. Y sobre todo, no basta con el lenguaje cloacal. No basta con concebir el escenario político de las fuerzas que no son las de la Libertad Avanza como fuerzas absolutamente inscribibles dentro del terreno de lo repudiable. Hay matices. No se puede dirigir uno a sus adversarios negándoles el derecho a la significación. Me detengo un instante en esto porque hubo cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las características del lenguaje del kirchnerismo era la destitución de significación política del adversario. Oligarcas, gorilas, reaccionarios, antipopulares. Este era el lenguaje de Cristina Kirchner. Lo que hace Milei, lo que hizo, fue zoologizar el lenguaje. Dio un paso más, mandriles, cucarachas, bestias. Empezó a emplear un lenguaje absolutamente zoológico, con lo cual acentuó la irrelevancia humana de sus adversarios. Pero si esto fuera todo, se trataría de una mera contraposición. Empezaron a aparecer problemas de la índole de los que él criticaba en el interior del gobierno. Problemas con la corrupción, problemas con el delito. Entonces, las elecciones de octubre hubieran de haber sido pronosticadas desde septiembre, dicho, bueno, este hombre pierde, pero lo arrasa. Vuelve a ser arrasado, porque no ha demostrado entre septiembre y octubre ningún cambio. Ninguno, sí cambió. Sí cambió. Dezoologizó el lenguaje, empezó a expresarse en un idioma muy parecido al español, o sea, sujeto, verbo, predicado. Claro, hablaba con cierto aplomo, un tono de serenidad, muy bienvenido por quienes entendemos que tiene una responsabilidad de conducción fundamental. ¿Y por qué cambió el lenguaje? Porque entendió el sentido de la derrota. Lo que no pudo ocultar fue el drama económico, macroeconómico que estaba sumergido el país y que lo obligó a ir a los Estados Unidos a buscar el apoyo de Trump, para devolverle a la gestión respiración. Cuando uno contrasta el lenguaje omnipotente, no zoológico ya, sino tenemos el mejor economista del mundo, hemos hecho una auténtica revolución histórica, este tipo de expresiones hiperbólicas, fuertemente autosuficientes, jactanciosas, con lo que sería indispensable, que es proceder bien y aprender a ser cauto en la autovaloración, uno advierte que el voto primordial que recibe él en octubre no solo se alimenta del miedo al retorno kirchnerista, sino de la posibilidad de volver a confiar en alguien que, ampliando la eficacia relativa y necesaria de sus procedimientos macros en economía, empiece a incorporar a su lenguaje la idea del
pluralismo de áreas que deben ser contempladas para poder ver en su figura eventualmente la de un estadista. Entonces se le da un voto de confianza, que no es solo repudio del miedo sembrado por un eventual retorno del kirchnerismo, sino de un tercer factor fundamental, que fue el cambio de boleta. El cambio de boleta hizo con que la posibilidad de deteriorar el significado del voto mediante la tergiversación del voto, convirtiéndolo en un voto corrupto, no se produjera. Por lo menos no se produjera con la intensidad que se había producido. Y el hecho es que en una provincia donde había sido arrasado el 7 de septiembre, por 25.000 votos gana el candidato de La Libertad Avanza. No hay que jactarse. Hay que advertir el cambio y comprender la cercanía entre el perdedor y el ganador, como para que el ganador proceda a profundizar lo que le permitió la victoria, de modo tal a ensanchar su afianzamiento en el orden de la gestión pública. Se produjeron algunos cambios, vamos a ver su efecto, pero estar preocupado o tener frente a la gestión del gobierno actual una actitud interrogativa no es querer que vuelvan los otros. Es poder pensar que le hace falta a este gobierno para seguir adelante en serio, ¿no? Es decir, bueno, no importa, lo importante es que no vuelvan los kirchneristas. Los kirchneristas pueden volver si esta gestión no anda bien. El presidente en parte lo entendió y, como les digo, empezó a emplear el castellano como un idioma característico de él, hasta cierto punto. Pero tengamos también en cuenta, y esto me parece importante por último, para no excederme, discúlpame Virginia, tengamos también en cuenta por último que el economicismo, es decir, la reducción del espacio de lo político a la dimensión puramente económica, es peligrosa cuando se trata de gestionar la administración de una nación. Educación, cultura, desarrollo científico, política exterior, son todas áreas que tienen que ser contempladas como parte indispensable de una gestión de gobierno. Termino este relato con una anécdota que apunta a mostrar los riesgos del reduccionismo, es decir, de hablar solamente de una cosa indispensable, pero que no puede ser única, como es la economía. Hubo en la historia de Inglaterra un extraordinario científico que fue Lord Eddington, discípulo de Einstein. Y como era inglés tenía un humor fantástico. Entonces el tipo dice lo siguiente: todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Razonemos. ¿Qué está diciendo Eddington? La realidad dentro del laboratorio, bajo la mirada de una especialidad particular, es una. Pero cuando uno sale del laboratorio, la realidad multiplica sus perfiles, sus semblantes son variadísimos, la interdependencia entre ellos notoria. Uno no puede ir con la bandera de lo que el laboratorio le enseñó a aplicarla indistintamente en todas sus realidades. ¿Quién duda que una mujer es un conjunto de átomos y de células? Pero creer que una mujer es solo eso es estar absolutamente delirado. El riesgo de los reduccionismos es que jibarizan la realidad. Es decir, la contraen, la achican, le quitan riqueza. Insisto en esto, un hombre no es interesante porque no tiene problemas. Es interesante cuando los amplía, los renueva, los multiplica. Y esto es lo que yo querría ver en esta gestión de gobierno.
Santiago, te apuraste a aclarar, señalar que uno está expectante de un cambio en algunos sentidos, no significa estar del lado contrario. Y es una aclaración que tenemos que hacer habitualmente quienes señalamos una crítica a un aspecto. ¿Cómo salimos de la polarización? ¿Cómo logramos un espacio donde no sea necesario fundamentar que no sos el enemigo porque señalas un desacuerdo? Vos misma estás señalando algo importante. Yo escribo en un diario, La Nación, donde mis compañeros del periódico están considerados mandriles, bestias. El señor presidente de la Academia Argentina de Periodismo, Joaquín Morales Solá, está caracterizado como un corrupto. Punto aparte. Jorge Fernández Díaz, Liotti, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo salimos de esta dicotomía, de esta polarización brutal que tiende a decir que si no estás conmigo no tenés derecho a la vida ni significás nada? ¿Cómo puedo salir de eso? Solo un proceso educativo muy demorado. No se trata de pasar del lenguaje cloacal al lenguaje castellano de un día para otro. Se trata de aprender a pensar qué significa el prójimo. Esto, que parece muy abstracto, si no está en la base de mi concepción del adversario, fatalmente lo convierto en enemigo. Y un enemigo es alguien que hay que destruirlo, ¿no? Hoy vivimos en una época donde los fanatismos a nivel planetario justifican toda clase de aniquilación del prójimo. Lo estamos viendo permanentemente. ¿Cómo salimos de esto? Hay una cosa que yo quiero subrayar porque el término es sumamente elocuente, aunque esté desprestigiado. La palabra partido. Partido quiere decir dos cosas en política. Fragmento es una parte, y también quiere decir una parte indispensable junto con otras para darle vida a la diversidad de perspectivas y a la posibilidad de la disidencia civilizada en la búsqueda de consensos. Los partidos en la Argentina desaparecieron. Hoy, ¿qué es el radicalismo? El PRO está en agonía, crucificado. ¿Qué se ha hecho del socialismo? ¿Qué se ha hecho de la centroizquierda? Los partidos políticos tienen sentido en la medida en que comparten un centro al que podemos llamar bien común, el bien común, lo que establece la Constitución, y no comparten la perspectiva sobre cómo fortalecerlo, para lo cual se vinculan en dos lugares fundamentales hoy degradados, que son la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados es donde debe ejercerse la disidencia civilizada, es decir, la evidencia de que yo con usted no concuerdo, pero estoy dispuesto a escucharlo y a refutarlo lo más inteligentemente que pueda, no insultándolo. La degradación del lenguaje es mucho más que un problema retórico, porque al tener lugar en las dos cámaras está poniendo en evidencia la intrascendencia del otro. Tengo que aniquilarlo. Lo tengo que concebir o como una prostituta o como un corrupto vinculado a la droga. Este tipo de procedimientos en el orden político ponen de manifiesto que la Argentina ha retrocedido enormemente de aquel momento histórico en el cual tener disidencias era probar que uno tenía razón y no solo que se oponía. No solo decía no, explicaba por qué. Explicar por qué es un acto civilizado. Yo le digo al otro que no coincido con él, pero al moverme en el campo de la palabra, sacralizo la comunicación,
Sacralizo la comunicación. No me muevo del terreno de la comunicación para empuñar un arma. No pido que al otro lo encarcelen, pido que lo derrotemos. Y para eso trato de ser persuasivo. Pero mientras un ingrediente fundamental del discurso político sea la denigración verbal del otro, el miedo seguirá siendo un rasgo distintivo de la política argentina. Por eso me parece a mí que tenemos que educarnos. Y educarnos es aprender ¿a qué? Primero y ante todo a escuchar. Escuchar no es oír. Oír es esto. Yo golpeo, oigo. Pero escuchar es ponderar lo que hemos oído para advertir qué se nos quiere decir con eso. Y si puedo sopesarlo o no puedo. Nos falta reflexión. ¿Y dónde se la adquiere? En la escuela, en la universidad, en el colegio al que deberíamos dejar de llamar secundario. No es secundario, es central. Y seguimos llamándolo secundario. Tenemos que volver a educarnos, volver a aprender qué aporta la palabra al campo de la convivencia. De lo contrario, seguiremos concibiendo al otro como el que debe ceder su lugar a que mi ejercicio de la presencia y el poder lo sean todo. Santiago, ya sé que el presidente no convocó hasta ahora ni filósofos, ni politólogos, pero si te convocara, ¿irías a la Casa Rosada a decirle qué? Primero, si me convocara, iría. No tengo la menor duda que iría. Dudo que lo haga, ¿no? No creo que lo haga, ¿no? Pero no por mí, creo que todavía falta un poco para que la palabra de quienes no están con él le resulte indispensable. Ahora, ¿qué es lo que yo le diría? Todo esto que estamos conversando. Lo primero que le diría, no obstante, en un orden expositivo, es, mire, me gustaría mucho saber por qué me convocó. ¿Qué es lo que ha fallado en la cosmovisión que usted tuvo hasta hoy, como para que yo y otros seamos mandriles, que lo lleva a usted a sospechar que acaso seamos humanos? Una sospecha, no una certeza. ¿Qué es lo que le permite a usted convocarme? Cosa que yo agradezco porque usted es mi presidente. Es el presidente de la nación argentina, por lo tanto me siento honrado. Dígame usted eso. A partir de lo que él me conteste, yo creo que podría ir orientando las observaciones partiendo de un axioma, es decir, de un principio fundante, que sería este. Yo quiero que a usted le vaya bien, pero lo quiero como argentino, no como hombre de la Libertad Avanza. Yo no soy un hombre de la Libertad Avanza. Como argentino quiero que le vaya bien. Y como argentino, ¿qué quiere decir? Que Catamarca, o mejor dicho, que Salta queda en Tucumán. Eso. Que usted... Suponiendo que a esa altura del diálogo yo no sea despedido de la más alta de la ventana de la Casa Rosada, proseguiría la conversación con él, haciéndole preguntas y no dándole solamente propuestas, sino queriendo saber por qué. Por ejemplo, yo creo que es hábil cuando él emplea en un momento dado un lenguaje cloacal durante la campaña electoral y en una parte de su gestión y después cambia. Revela percepción política, se da cuenta de algo. Se da cuenta que la noción de mayoría se está modificando. Muy bien. Pero más allá de las estrategias, ¿cuáles son los fines? Los fines últimos. El fin último de una economía organizada, ¿cuál es? No es la economía. El fin último de una economía organizada es la ciudadanía, es decir, la idea de un sujeto cívico
que pueda, a partir de la organización económica que lo sustrae a las angustias del corto plazo, empezar a pensar en el mediano y en el largo plazo. ¿Dónde se logra la humanidad más humana del hombre? Cuando el hombre puede confiar en el largo plazo. Confiar en el largo plazo, ¿qué quiere decir? Que yo sé lo que va a pasar mañana y por lo tanto puedo concentrarme en lo que va a ocurrir pasado y en el fin de semana. Cuando vivo en un país donde la coyuntura absorbe la totalidad de lo real y el no saber si mañana tendremos o no la posibilidad de contar con una economía estable, o no sabemos realmente si podré ir a trabajar porque va a haber un paro, o no me puedo tomar un colectivo porque realmente los colectiveros están en desacuerdo con la economía, estoy condenado a la inmediatez. Y en la inmediatez no se puede pensar. Pensar, reflexionar, quiere decir poder meditar detenidamente, proyectando las ideas hacia adelante y no quedar atrapado en el hecho de que se está quemando la casa y tengo que salir corriendo. Pensar es una actividad infrecuente, eso es indudable, ¿no? Es raro. Aristóteles pensaba, qué sé yo. En general nosotros no tenemos ideas, las tomamos. Yo tengo una idea, es raro, Einstein tenía ideas, pero no se trata de que por eso subestimemos la posibilidad de aprender. En consecuencia, una pregunta clave que yo le haría al presidente es si está dispuesto a aprender no solo a preservar el poder, sino a ampliar el campo de sus inquietudes, ampliarlo. Si le interesa y comprende por qué, algo más que la economía. Y si no le interesa, quiénes son los asesores en manos de quien pone ese algo más. Porque si no, una mujer es un conjunto de átomos y de células. Bueno, ojalá que te invite. Te vuelvo un ratito a el plano político, después pasamos al plano cultural. El plano político internacional. Ya sabemos por qué Argentina recurrió primero al FMI y después al Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué Trump ayuda a Milei? Bueno, el cuadro mundial puede ayudar un poco a entender esto. Es decir, en ese momento estamos, si cualquiera estudia las condiciones de posibilidad de la Primera Guerra Mundial en Europa, uno encuentra un cuadro que se caracteriza por la dificultad para entrar en acuerdos sobre los territorios en los que deben ejercer hegemonía los imperios. El imperio austrohúngaro se empieza a descomponer y entonces empiezan a surgir intereses nacionales tendientes a ganar protagonismo y modificar el cuadro de la situación que se arrastra prácticamente del siglo XVI y XVII. En ese contexto uno empieza a advertir fenómenos como por ejemplo la Revolución Rusa, ¿no? Que viene y altera por completo el orden de la organización imperial de Rusia, pero con un proyecto igualmente hegemónico a nivel global. No se trata solo de organizar a la Unión Soviética, sino de proyectarla internacionalmente hacia afuera también. Otro fenómeno interesante es el de Inglaterra. Inglaterra vive a principios del siglo XX, en el momento en que está por intervenir en la Primera Guerra Mundial, la crisis derivada de la posibilidad de que su imperio ceda, se quiebre, se resquebraje, como de hecho habría de resquebrajarse a fines de la década del 40. Entonces también Inglaterra está luchando por mantener un espacio geográfico donde ejercer su incidencia. Ni qué decir Alemania con las colonias africanas o Italia con las colonias africanas. Este mundo de disputas nacionales es un mundo muy similar al que tenemos hoy. Hoy tenemos un mundo
dividido entre las potencias de mayor capacidad hegemónica, entre intereses nacionales. Rusia no abandonó el proyecto imperial y necesita absolutamente que un fragmento de Ucrania esté en sus manos. El Donbass, toda esa región fronteriza con Rusia, Rusia la necesita para fortalecer su identidad nacional. Si miramos hacia China, Taiwán está en la mirada de China. China necesita que Taiwán, como expresión demasiado acentuada de una cultura occidental, no se constituya en una frontera para el desarrollo y la expansión de la cultura china. Y del lado occidental, la crisis de las naciones europeas, que se viene acentuando desde el momento en que la globalización, que le dio unidad económica a Europa Occidental, no le dio, sin embargo, unidad cultural e ideológica, porque está dividida entre distintas formas de populismo, democracias republicanas amenazadas por su propia decadencia y la constitución de populismos de distinta orientación en apariencia ideológica, pero que responden a intereses fuertemente nacionales, hacen con que de pronto Trump se plante frente a Europa, como lo hizo hace algunos meses atrás, y le diga: señores, nosotros vamos a parar con esto de subvencionarlos a ustedes para que el confort de ustedes esté pagado por nosotros mediante el retaseo que ustedes hacen de la militarización de Europa. Ustedes no están contribuyendo a la creación de la OTAN, a la fortaleza de la OTAN como debería. O se hacen cargo o nosotros desaparecemos. Y los reta. Y de pronto, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver un fenómeno inédito. Ya llegó a la Argentina, pero hay que fundamentar un poco las cosas. Vemos un fenómeno inédito. Vemos que la OTAN empieza a crecer donde no había crecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania empieza a invertir un presupuesto enorme en armas. Suecia, los países escandinavos ingresan a la OTAN. No lo estaban. ¿Por qué? Porque temen. Por un lado, el apartamiento de Estados Unidos, pero por otro lado, la avanzada rusa. Ucrania está verdaderamente desgarrada como Montezuma entre un occidente que no se decide a apoyarla y una Rusia que la ataca, la vapulea, la hiere constantemente ante el silencio europeo, que a través de la boca del presidente Macron va a decir: bueno, los vamos a apoyar, soy solidario, lo recibe hacia el presidente ucraniano, pero en los hechos concretos, salvo cierto y parcial apoyo militar, no se le deja inscribirse en la OTAN. Este es el cuadro general. ¿Y qué hace en términos de identidad nacional Trump? Empieza por decir, y el verbo es decisivo: hagamos grande otra vez a los Estados Unidos. Hagamos grande. Por lo tanto, no es grande, no es todo lo grande que debería. ¿Y en qué consiste esto? En reconquistar la presencia en América Latina. En reconquistarla. Esta reconquista tiene matices. Los que vemos con Venezuela, por ejemplo, va y ataca directamente al narcotráfico venezolano y dice que lo va a atacar al propio Maduro. Mientras los demócratas trataban de ignorar por sus necesidades del petróleo venezolano en una postura de más tolerancia cínica, Trump decide que lo ataca y lo ataca. Conversa con Lula, empieza a conversar con Lula, porque no se puede ignorar el papel fundamental que tiene Brasil en América Latina y el que tiene para los Estados Unidos. Además, fue siempre un gran aliado de Estados Unidos, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Y en la Argentina
encuentra de pronto un líder que le dice hagamos grande Argentina otra vez. No lo dice en inglés acá, pero lo dice. ¿Qué quiere Trump? Quiere estar seguro de que China aquí no va a tener presencia, como la tuvo y la tiene desde la época en que Cristina Kirchner gobernó nuestro país. Entonces él necesita que el continente sudamericano gane transparencia como expresión de un mundo de influencia nacional norteamericana, plenamente, totalmente. Tiene que enfrentar a Ecuador, tiene que enfrentarse con Lula, conversa con Bukele. Bukele es un asesino que terminó con el mundo de la droga, claro. Hitler también le dio grandeza a Alemania entre 1933 y 1937. No hubo más inflación, había ocupación absoluta. Ahora, distingamos lo que es una democracia eficiente de lo que es un régimen autoritario criminal, ¿no es cierto?, que resuelve el problema a la manera más salvaje que se pueda. Ante un pueblo que dice, bueno, pero, ¿viste? Estamos tranquilos. ¿Y la democracia? Bueno, con la democracia no hicimos nada, no vamos a ningún lado con la democracia. Este panorama difuso, sin un liderazgo hegemónico potente como el que Estados Unidos quiere infundir a través de Trump, encuentra un aliado inconfundible en Milei. Milei es el aliado más radicalizado que tiene Trump. No solo porque va 7 veces en el plazo de 3 meses a los Estados Unidos a pedir dinero, sino porque está realmente identificado con la idea de que la hegemonía de Occidente tiene que volver a ser norteamericana. No se trata de discutir ahora si debe ser o no debe ser. Estamos hablando del mundo internacional en el que la Argentina de pronto hace una alianza incondicional con Netanyahu, no con Israel, con Netanyahu. Porque Israel tiene una parte de su población enfrentada a Netanyahu, al que concibe como un delincuente, ¿no? Y sin embargo él hace una alianza con Netanyahu. Se declara absolutamente partidario de su gobierno y de sus medidas. Lo hace con los Estados Unidos, se aleja de Europa. Tiene algún vínculo con Canadá, relativamente como la parte dudosa de América del Norte. Está enfrentado a los gobiernos latinoamericanos, particularmente el de México. Este es el cuadro que yo veo. El canciller Wertheim cae, después de haber caído la canciller anterior. En este momento tenemos a un hombre de Caputo en la Cancillería, para fortalecer los vínculos con Estados Unidos o para ampliar el escenario de las relaciones con el mundo. No sabemos todavía, pero este es el cuadro de situación. Cuando los cambios en la Cancillería tienen el carácter verdaderamente vertiginoso que en 2 años de gobierno tuvo el gobierno de Milei, la pregunta ¿a dónde vamos y qué queremos? Se impone. Se impone. Te transmito una pregunta que nos acercan desde la Fundación. Y es si podremos vencer el populismo, la idea que está detrás del populismo. Quería que ampliemos un poquito, primero en el concepto y después en tu mirada sobre el tema. Yo diría que ninguna nación tiene un destino. Cuando el ex presidente que estuvo a cargo del gobierno en los años de crisis a principios del siglo, que primero fue vicepresidente, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, qué significativo que no me acuerdo el nombre. Eduardo. Sí. Duhalde dijo, Argentina está condenada al éxito. Yo no sé si comparten conmigo el horror que a mí me produce en esa frase, porque produce horror. Si uno está condenado, no puede elegir, no debe forzarse, haga lo que haga, le va a ir fenómeno.
Es como en el fútbol, ¿no? Uno tiene un equipo que le gusta, gane o pierda. No es que uno dice, me retiro y no son más de este cuadro. Esta inflexibilidad profunda de creer que las naciones tienen un destino es falsa. Las naciones pueden crecer, evolucionar o decaer, como lo vemos realmente en nuestro caso, o transformaciones inesperadas como la de Bolivia, por ejemplo, donde de pronto la derecha, a la así llamada derecha, gana las elecciones después de 25 años de tener un gobierno populista llamado de izquierda. Entonces, si no hay un destino, si las naciones no están inscritas en una fatalidad hormonal, si no tienen metástasis, ¿qué podemos decir del populismo mundialmente hablando y en el caso de Argentina? Primero hay que preguntarse qué lo provoca, si queremos entender qué hacer con él. No basta con enojarse. Es decir, el populismo hoy es la expresión planetaria de la desconfianza y del desaliento sembrado por el fracaso de las democracias republicanas. Sembrado por el fracaso de las democracias republicanas. En el caso argentino, en 1983, con un hombre inspirado y en tantas cosas admirables como fue Alfonsín, la democracia renace como perspectiva redentora, y no lo fue. 40 años de gobiernos civiles no evidenciaron el afianzamiento de la democracia republicana como proyecto popular. Ni porque el peronismo, ese fenómeno, lo que quieran. Pero ocurrió eso. Ocurrió que no hubo afianzamiento de la democracia republicana desde Alfonsín hasta Milei. ¿Por qué? Porque quienes asumieron el liderazgo de nuestra nación, en lugar de cumplir con una tarea de construcción realista, cautelosa, gradual, de sacrificio, esfuerzo e ideales educativos que fortalecieran el civismo nacional, convirtieron la gestión política en una tarea al servicio del afianzamiento del poder personal. Cuando no hubo habilidad para tener capacidad de afianzar el poder personal, los gobiernos fueron coartados y ahogados. Se lo ahogó a Alfonsín y tuvo que dejar el poder 6 meses antes. De la Rúa no pudo sostenerse. Y entonces, ¿qué es el populismo? En principio, la expresión de un profundo desencanto con la democracia, reemplazado por una idealización semirreligiosa de los liderazgos caudillescos, de los liderazgos personalistas, del heme aquí para salvarlos y llevarlos a la redención. Esta pseudo-religiosidad es un rasgo distintivo de los populismos, porque descansa sobre la idolatría de un líder, no de ideas, no de un partido, no de un programa político, sino del hechizo sembrado por la personalidad de un conductor. Esto distingue a los populismos. Y decir que son de derecha o de izquierda es no advertir lo esencial, y es que comparten esta concepción pseudo-religiosa, esta idolatría del líder y la concepción del pueblo como lo que debe ser sometido a las prebendas del Estado, donde la iniciativa privada no tiene que tener lugar, porque iniciativa privada significa pensamiento crítico, libertad personal. Por lo tanto, derrotar esto implica un profundo cambio cultural que lleve a restaurar, si fuera posible, las democracias republicanas. Ay, pero yo no lo voy a ver, eso va a llevar como 40 años. Lo lamento, señor. ¿Quién es usted para verlo? Ponga empeño en contribuir a que se lo realice. El general Belgrano
después, en el debate de las sesiones que culminaron en la Declaración de la Independencia, decía: nosotros no podemos instaurar una república porque no tenemos cultura republicana. Nosotros somos parte de una mentalidad monárquica. Aquí la gente está feudalizada y tiene una mentalidad monárquica. Entonces, vamos hacia un gobierno monárquico republicano, donde hay un rey, pero al mismo tiempo controle de su gestión. Pero no empecemos por ser una república, porque nadie entiende qué es. Lo entendía San Martín, lo entendía él, un poquito Pueyrredón. Había 3 o 4 que le entendía, pero el mismo Bernardino Rivadavia quería que Buenos Aires fuera una república y el resto se lo damos a los que corresponda. Entonces, me parece a mí que es muy importante recordar los orígenes de nuestra nación, las dificultades que se resumen en una sola imagen. Argentina fue el único país de América Latina que en el siglo XIX desarrolló al unísono las guerras de emancipación nacional y las guerras civiles. Córdoba peleándose con los santafesinos, los tucumanos con los santiagueños, los riojanos peleándose con los jujeños. Al unísono, peleábamos contra España y al mismo tiempo estábamos enfrentados mediante los caudillos provinciales. Cuando San Martín vuelve a la Argentina, después de esa gesta espectacular de haberle dado libertad a medio continente, llega a Buenos Aires porque quiere ver si hay Argentina una vez liberada de España. ¿Y con qué se encuentra? Con el gobierno rosista, que le dice: venga, nosotros lo adoptamos, usted pelea de nuestro lado y terminamos con los salvajes e inmundos unitarios. Se fue. El exilio de San Martín, el exilio de Sarmiento, el exilio involuntario, pero exilio al fin, de Julio Cortázar, de Jorge Luis Borges, de Artigas, son exilios, salidas del territorio de la propia nación, que hablan de una percepción muy profunda de algo arraigado como mal, que es la dificultad para sentirnos representados por nuestros hermanos, por nuestros vecinos. ¿Es posible salir de esto? Les puedo responder como le respondió San Martín a Pueyrredón cuando Pueyrredón le dijo: lo que usted quiere hacer es imposible, cruzar los Andes. Y San Martín le responde: general, tiene usted razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Que sea imprescindible terminar con el populismo. No sé si es posible. Santiago, ¿cómo piensan los países? Los países que piensan sus decisiones. Vos pensás mucho sobre el acto de pensar. ¿Cómo se piensa colectivamente para llegar a una decisión común? Bueno, ante todo me hace recordar las palabras que pronunció Adenauer en Alemania en 1947, cuando asumió el gobierno de Alemania, después de la Segunda Guerra. En su primer discurso como primer ministro, Adenauer le dijo a la sociedad alemana: estamos en 1947, todavía sale humo de los campos de concentración y de las ciudades destruidas por los aliados. Le dijo esto: hombres y mujeres de mi país, la victoria sobre el nazismo es obra de los aliados, no es obra de los alemanes. Nosotros seguimos siendo una nación nazificada y la destitución del nazismo, de nuestra vida cotidiana, de nuestro trabajo, de nuestra cultura, de nuestras relaciones políticas,
es una tarea que hay que emprender si queremos formar parte del mundo democrático. O pensamos lo que hemos sido y hecho, o no tenemos más por venir que la repetición. Cada tanto aparece un hombre, ¿no? Un tipo que es capaz de dirigirse a su nación, no diciéndole somos grandes, somos divinos, sino decir hay una tarea. La tarea es capitalizar nuestro fracaso. Capitalizar nuestro fracaso, convertir lo que hemos sido y hecho en otra cosa, en extraer de nuestra experiencia la posibilidad de un cambio. Así lo hizo Francia con De Gaulle también. Así lo hizo la Inglaterra de Churchill. ¿Cómo lo hizo la Inglaterra de Churchill? Churchill se presenta después de la guerra para ser nuevamente ministro. Y no lo votan los ingleses. Al hombre que les dio la victoria, no lo votaron. ¿Por qué no lo votaron? Porque querían otra mentalidad. No la que llevó a la victoria, sino la que permitiera afianzarla en un orden no beligerante. No un conservador exactamente. Entonces, ¿cómo es que las naciones se afianzan en un orden democrático como el de la Segunda Guerra Mundial cuando terminó hasta prácticamente 1980? Pensando su experiencia y su fracaso. Voy a una analogía que ustedes tal vez consideren desmedida, pero el secreto de un buen matrimonio es saber qué hace cada uno de sus integrantes con los fracasos que contribuye a generar. Y entonces ingresa al vínculo con el otro, empezando por decir, mira, nos está pasando esto, yo creo que contribuí a que esto esté mal de esta manera. ¿Y vos cómo contribuiste? Quien no medita su fracaso no tiene porvenir en el campo del éxito. Y fracasar no es una vergüenza, más bien es una posibilidad altamente acentuada en la vida humana. Entonces, las naciones que meditan su fracaso capitalizan su historia. Capitalizan su historia. Cuando nosotros vemos hoy proliferar como proliferan los populismos, tenemos que entender que las democracias occidentales en la etapa que va de 1980 prácticamente hasta el 2010, no supo pensar qué estaba comprometiendo su futuro. Y hoy tenemos una Europa que está minada por la desorientación en oposición a aquella Europa que fue capaz de generar una civilización extraordinaria de posguerra. La Argentina tiene que aprender a pensarse. Pensar no quiere decir estar mirando las nubes. Pensar quiere decir, veamos lo que nos pasó y veamos en el lenguaje que hoy empleamos para hablar de lo necesario, si no ha triunfado la retórica que queremos derrotar. Si no ha triunfado en el modo como estamos pensando lo que somos, la retórica propia del mundo que queremos dejar atrás. Todo esto se llama educación. Todo esto se llama educación. Y una última observación a este respecto. Yo creo que la Argentina es un país de licenciados, de facultados, de muchos doctores, dentro de la gente que tiene alternativa de estudiar, pero no es un país de universitarios. ¿Pero cómo? Si yo tengo un título y tengo 3 doctorados, ¿qué soy? No soy un universitario. Universitas quiere decir sentido de la interdependencia entre lo que yo sé y lo que otros saben para que podamos juntos generar un proyecto común. Yo soy químico, a mí no me interesa lo que hace un geógrafo. Ah, ¿no? Y el cambio climático que está pidiendo, sino integración entre saberes parciales, universitarios. No somos universitarios, somos licenciados, graduados.
Y quien no es universitario, pero tiene una carrera, solo puede llegar a ser universitario si entiende el mandato primordial de nuestra Constitución, que dice: aprendan a convivir o no hay nación. La nación no es un estado objetivo, es una vivencia espiritual, primordialmente espiritual, que hace con que yo vea en aquellos que comparten conmigo una época y una territorialidad la posibilidad de vivir fraternalmente. ¿Que esto es imposible? Sí, es imprescindible. ¿Cómo se inscribe la cultura dentro de todo esto que venimos hablando? Porque pareciera por momento que es solo política o que es solo economía. La cultura es lo que une todo, lo que da sentido de nación. Sí, si esto no se entendió, me retiro de inmediato. No. No hay duda. La cultura no es una especialidad. No es que yo, porque soy un escritor y entonces me importa la literatura o la filosofía, eso es cultura, o un violinista es culto porque toca el violín, o un pintor porque pinta. Esas son especialidades. La cultura se advierte en la concepción de cualquier actividad, sea la que fuere. Un hombre culto no es necesariamente una persona que está en el campo del arte. Es alguien que, trabajando la tierra como ustedes, comprende que la tierra es un interlocutor, por ejemplo, que tiene que ser oída, que hay tiempos y hay que dejarla para que renazca y alentarla a que vuelva a producir, hay que escucharla. Eso es una persona culta. ¿Por qué? Porque tiene idea del prójimo. No hay expresión más alta de cultura que la idea del prójimo, que se pone de manifiesto en cualquier actividad. Esto es lo que me parece primordial. Después está, qué sé yo, las personas a las que nos gustan los idiomas. Ese fenómeno puede ser una contribución también, pero lo esencial es esa dimensión del espíritu que responde a la idea, y acá me veo llevado a hacer una digresión, que expone la idea de que el prójimo no es alguien que está con uno. Uno es uno porque está con alguien. Uno es uno porque el prójimo está vivo en uno. ¿Qué dice la Biblia? Amarás al prójimo como a ti mismo. Esto no quiere decir vamos a hacer prebendarismo y le digo al otro: mira, yo me adoro, te voy a dar un poco del amor que me tengo. Amar al prójimo significa entender que el prójimo no es de uno. Nadie es de uno. Mi mujer es mujer y está conmigo, pero no es mía. Nadie es del otro, es con el otro, pero no del otro. Este movimiento tendiente a ser del prójimo, alguien que es reconocido por mí como una presencia en cuya compañía yo me constituyo en ser humano, es revolucionaria y culta. Y lucha contra otra concepción de la cultura que establece que el otro o forma parte de los bienes de uno, mis hijos, mi mujer, ¿no? O no son nada, no son nada. El código napoleónico, y si acá hay abogados me lo podrán refrendar, establecía lo siguiente: si un marido, estoy hablando de 1804, si un marido sorprende a su mujer con otro hombre, tiene derecho a destrozarla. Si una mujer encuentra a su marido con otra mujer, tiene que decirle que recapacite. Pero esta asimetría habla de una bestialización del prójimo, de la idea de que el otro es un bien, es de uno.
Entonces, donde se rompe el unicato, donde podemos ponerle fin a la idea de la posesión como rasgo distintivo de la pertenencia, y podemos hacerle lugar a la celebración de la presencia del otro, con cuya mirada y con cuya cercanía me constituyo, ahí entonces entramos en el terreno de la verdadera cultura, de la cultura imprescindible que necesita una época que está haciendo de la tierra no el hogar imprescindible, sino un lugar del que vamos a ser excluidos si no la cuidamos. Santiago, no me dejaste terminar la pregunta. ¿Cómo se inscribe la obra de Santiago Kovadlov en esta cultura, en este país? ¿Qué es lo que más te interesó decirnos? Lo hiciste de muchísimos modos, ensayos, poemas, muchos poemas. Ahora está presentando, lo ha hecho hace muy poquito, un libro de base autobiográfica, La suma de los días. ¿Qué es lo que más quisiste decir en toda esa obra? Es muy difícil responder a esa pregunta porque supone que uno sabe muy bien que es una vocación. Y yo creo que es difícil caracterizar una vocación de manera persuasiva, convincente, plena. Hay un escritor francés del siglo XIX, Stendhal, autor de una gran novela que se llamó El Rojo y el Negro, que decía esto: no hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. No hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. Una vocación es algo que necesita ser habitado de manera incondicional. Uno dice, tengo vocación por... No, uno no tiene vocación por algo. La vocación lo tiene a uno. Ella es una pasión y se adueña de nuestra vida y se nos impone como imprescindible. Y sin ella no podemos vivir. Y no hay desafío que pueda mermar la vocación de uno si realmente uno la tiene. Entonces creo, cuando yo tenía 50 años, ahora tengo 82. Cuando tenía 50 años yo decía, yo a los 70 ya no voy a querer escribir más. Estaré envejecido también en eso. Y no es verdad. Es un amor invicto. Un amor invicto. No ha envejecido en mí la vocación. Ahora, ¿qué me propuse cumpliendo con ella, entregándole mi vida, dedicándome a todo lo que de alguna manera tiene que ver con honrar la palabra y el pensamiento? Yo creo que básicamente fue aproximarme a los demás y decirles algo tímidamente. Tal vez lo que me pasa a mí te pasa también a vos. Y voy a tratar de enunciarlo con la mayor claridad posible para ver si es cierto. Y no hay alegría más inmensa para un escritor que ver que su palabra es representativa de la sensibilidad de otros. Recuerdo en ese sentido una anécdota preciosa. Cuando yo estaba presentando uno de mis libros, se me acercó un señor que traía un ejemplar de ese libro, todo marcado, de arriba abajo, habitado. Y me dice, era muy buena esto, usted no tiene ningún derecho a hacer lo que hizo. Ningún derecho tiene. Porque todo lo que yo pienso, usted lo planteó acá y me lo quitó. Bueno, esta experiencia de que la palabra propia sea también una palabra habitada por el otro, es posiblemente el logro más grande de una vocación, por lo menos literaria o filosófica, como es la mía. Nadie tiene la seguridad de haber dado en el clavo con lo que creo. Si mi obra
tuvo la repercusión que tuvo, yo soy el primer sorprendido, pero no puedo negar que estoy conmovido de que esa aspiración haya tenido lugar. Hermosamente. Dentro de todos los desafíos que planteaste esta noche, reiteraste mucho, hiciste mucho hincapié en la educación. Estamos enfrentando un montón de desafíos desde lo más básico a lo más complejo, pensando cómo financiamos la educación, pero también cómo hacemos para que un chico termine la primaria sabiendo leer, ¿no? Y en el medio de todo eso nos cae la inteligencia artificial. ¿Qué te genera la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Para qué crees que nos puede ayudar y en qué crees que nos puede complicar? Gran tema. Empiezo con una anécdota, porque a medida que Virginia me pregunta, me acuerdo de cosas que son muy útiles, creo, para la conversación. Oscar Wilde, el escritor irlandés que murió en 1900 y que era una celebridad en el mundo de la cultura inglesa y francesa también, y aquí a fines del siglo pasado, del siglo XIX también, visitó en cierta oportunidad Nueva York, a donde lo invitaron a presentar una de sus obras, y en el puerto de Nueva York había una muchedumbre que quería celebrarlo. Pero entre esa muchedumbre habría un grupo de empresarios que lo recibieron muy bien, con un ramo de flores y con un bellísimo homenaje, y le dijeron: mire, señor Wilde, además de darle la bienvenida, nosotros queremos mostrarle algo nuevo, que a mí me parece que vale la pena que usted conozca y en la que los norteamericanos tenemos un papel central. Entonces lo llevaron a un cuarto contiguo donde había empotrada en una de las paredes una caja de madera de más o menos 1 metro de altura y unos 60 centímetros de ancho, con una manivela sobre la pared derecha y en el centro un disco donde estaban los números de 1 a 0. Y le dijeron: mire, señor Wilde, si usted mueve esta manivela, toma el tubo que está sostenido por 2 barras de hierro arriba, se lo aplica al oído y disca acá, en menos de 1 minuto, 1 minuto y medio tal vez a lo sumo, usted está hablando con Boston. Esto se llama teléfono. Wilde se quedó pensativo, los miró el aparato y les dijo: díganme una cosa, ¿hablando de qué? Este es todo el problema. Bienvenida sea la inteligencia artificial, bienvenida a la computación, que nos ha dado un mundo de oportunidades espléndidas. Pero ¿quién la usa? ¿Y qué le pide? ¿Qué quiere? ¿Respuestas que eviten preguntas? ¿Rapidez para obtener certezas? ¿Posibilidades de no pensar? ¿Puede la inteligencia artificial temer, tener inconsciente, temblar de emoción? ¿Puede el sujeto delegar en una máquina, sea la que fuere, la responsabilidad de construir sentidos? Mientras tengamos claro que no es posible delegar la identidad humana en una máquina, no nos va a reemplazar. Pero si estamos dispuestos a aliviarnos de la necesidad de preguntar por el sentido de la existencia, por qué debemos morir, y qué es la libertad, o qué me brinda la experiencia amorosa, mientras seamos capaces de preguntar eso, la máquina estará a nuestro servicio. Si se invierte la relación, va a ocupar nuestro lugar.
Renovamos el aplauso para nuestras visitas. Santiago Kovatlov, Virginia Guevara, gracias por esta conversación, la presencia en nuestra comunidad y este momento sumamente agradable que estamos viviendo todos. Me acuerdo de poemas que valoro. Los míos están en los que me despiertan dudas. Pero recuerdo fragmentos de poemas que puedo recitarles. Por ejemplo, de Jorge Luis Borges. Creo en el alba, oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son los que me han querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Otro fragmento de Borges dice, otro poema de él: ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Y les voy a recitar un poema muy bonito, completo, de Rubén Darío. Hay que recordar. ¿Puede una gota de lodo sobre un diamante caer? Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero el fiel que lo hace bueno no cambiará ni un instante y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno. Y el último, es un poema de Martí, del gran héroe cubano. Martí cayó en la primera batalla de los cubanos contra España y fue la última de las naciones americanas en independizarse. Dice Martí un poema que creo que vale para todos nosotros en relación a los amigos. Dice así: cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Ni cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Muchísimas gracias. La Fundación para el Desarrollo Regional lo distingue como miembro honorario por su contribución a nuestra misión y compromiso con el desarrollo comunitario. Inriville, 5 de noviembre de 2025, doctor Roberto Roviolo, presidente, licenciado Luciano Di Pompo, vicepresidente primero. Renovamos el aplauso, bien merecido, por cierto, a modo de agradecimiento también por esta visita maravillosa a nuestra comunidad.